caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Todos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, que sin marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Todos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanas, hermanos, muy buenos días. Buenos días, Padre. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de Óscar Quevedo Puentes, que cumple 3 meses de fallecido. Pide su amigo Giovanni desde Colombia. Por el eterno descanso de Victoria Yocute Chacón, que cumple 9 meses de fallecida, en intención de su hija. También por el alma de Silvia Dora Donis Pozuelos, que cumple 9 días de fallecida. Ofrece su hijo Milton y familia. Por el alma de Cruz Felipe Uluán, que cumple 30 años de fallecido. Por Juana Espinosa, que cumple 20 años de fallecida. Piden sus hijos, nietos y bisnietos. Y también por el alma de Irma Yolanda Contreras de Rodas, que cumple 4 años de fallecida. Pide su familia. Vamos a pedir hoy especialmente por las misiones. Hoy es el día del Domum, de oración y colecta por todas las misiones en el mundo. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. En un momento de silencio, cada uno pida perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad.
más a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 125 respondemos: grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. ¿Cómo cambian los ríos la suerte del desierto? Cambian también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo se confirió a sí mismo
no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, se la otorgó quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, ¿qué pueda ver? Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Estamos ante esta escena del ciego Bartimeo que probablemente hemos escuchado muchas veces o leído en nuestra vida. Pues la ubicación del evento de Timoteo pues nos ayuda a comprender el significado de fondo. Jesús, recuerdan, había tomado en el Evangelio de Marcos la firme determinación de subir a Jerusalén. Entonces prácticamente el Evangelio trata de su viaje a Jerusalén. Entonces cuando sale de la Galilea y empieza a caminar hacia Jerusalén. La primera estación, ¿se recuerdan? Fue en Samaria, no los quisieron. Santiago y Juan querían que cayera azufre caliente y los chamuscara. Y así no podían seguir. Entonces, como era territorio samaritanos, decidieron bajar a la cuenca del río Jordán y se fueron caminando sobre esa orilla hasta llegar a Jericó. Y el Evangelio trata de todos los encuentros que tiene Jesús a través de ese camino, ¿verdad?
Y hoy llegó ya a Jericó, donde en la entrada había encontrado a Mateo, ¿verdad? Y ya sale hacia Jerusalén. Jericó es una ciudad simbólica muy importante porque es quizás la ciudad antigua, más antigua que todavía dura hasta hoy. Está en un enclave, en un cruce de caminos muy importante desde la antigüedad, porque está muy cerquita del río Jordán, muy cerca del Mar Muerto, y ahí cruzan 4 caminos. Todos los que vienen del norte, es decir, de Galilea, de Siria, ¿verdad? De Líbano, pasan por ahí. Entonces tenía mucho comercio. Si siguen recto, llegan, atraviesan el terrible desierto de Judá y llega uno hasta Egipto. Si cruza a la izquierda, se va uno para Jordania, el reino de Jordania. Y si cruza a la derecha, se va hacia Jerusalén, hacia Judá. Entonces era un enclave muy importante de comercio y de movimiento de personas. Y recuerden ustedes que es la ciudad del pecado, porque es cuando Moisés contempla la tierra prometida, ya no entra, pero Josué, se recuerdan, es el que entra, y lo primero que se encuentra y tiene que vencer es la ciudad de Jericó. Simbólicamente es ciudad de pecado, y Jesús va a Jerusalén, la ciudad santa. Literalmente dice que subió a Jerusalén, porque Jericó está debajo del nivel del mar, igual que el Mar Muerto. Por eso el Mar Muerto es de sal y no tiene vida. Y hay que subir físicamente, que es una subida, ¿no? Bartimeo era ciego, pero no era baboso. Dijo, el mejor lugar era ponerse a la salida de la ciudad, para que cuando la gente subía a Jerusalén, iba a llevar sus ofrendas y todo, se dejara algo ahí en la entrada, pues la gente era de mucho movimiento, ¿verdad? Entonces ahí era donde se ponía a pedir limosna. Y ahí es donde se da este encuentro con Jesús. Y por eso clama, cuando se da cuenta que es Cristo que pasa. San Agustín comentó mucho esta escena de Cristo que pasa. Decía San Agustín que Cristo pasa, es Cristo que pasa. Y tengo temor que no me dé cuenta de que es Él el que está pasando, decía San Agustín. Y Bartimeo se da cuenta que es Él, y por eso empieza a clamar: ten compasión de mí. El verbo compasión es un verbo compuesto muy bonito con patos. Patos quiere decir sufrir con. Por eso Bartimeo, cuando grita ten compasión de mí, lo que le está diciendo a Jesús es: siente mi ceguera como que fuera tu ceguera, siente mi pobreza como que fuera tu pobreza. Y por eso Jesús siente compasión por él, hace suyo su sufrimiento, y por eso le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Que veas, Señor. También la pregunta se repite hoy. El Señor nos pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? En ese contexto podemos ver cómo en nuestra historia personal, de una manera u otra, en diversos momentos, cada uno de nosotros puede vivir situaciones de angustia, situaciones que nos hacen tambalear, inseguros, como ciegos. Porque si nos vendan los ojos y queremos caminar, cuesta caminar si no tenemos la vista. Y por eso también a nosotros espiritualmente nos rodean las tinieblas. Tinieblas de incertidumbre, tinieblas de contradicciones. Incertidumbres porque sobre todo se ha puesto de manifiesto con la pandemia que hemos sufrido y seguimos viviendo, que no hay que bajar la guardia. Resulta que hay muchas incertidumbres, ¿verdad? ¿Qué va a ser del mañana? Si van a volver los ritmos de vida más o menos normales. La escuela ya van de vacaciones y no se han ido, ¿verdad? Entonces las mamás se dieron cuenta que el problema no eran las maestras, ¿verdad?
En fin, han sido tiempos difíciles y de mucha incertidumbre. No sabemos qué vendrá. Para que se animen algunos, dice el presidente que va a reducir la ley seca. ¿Verdad? Que lo importante es que ya puedan chupar. Entonces, en fin, este país estamos de cabeza, ¿verdad? Estamos de cabeza. Pero bueno, nos vemos entonces muchas veces incapaces de encontrarle sentido a lo que estamos viviendo. Y eso nos lleva a desánimos fácilmente, nos desanimamos. Y al mismo tiempo nos retiramos, diríamos, como a los márgenes de la vida. El peligro es que, como decían las señoras de antes, se eche uno al abandono, ¿verdad? Ya cuando ya ve uno como que no tiene solución las cosas y solo ve pues con cierta incertidumbre y duda cómo pasan las cosas. Y entonces es cuando somos nosotros, en ese sentido, otros Bartimeos. Es decir, somos esos pobres a quienes la palabra de Dios viene a levantarnos de nuevo, ¿verdad? Cuando lo llaman, dice, levántate, porque Él te llama. Necesitamos que alguien nos diga eso también. Y la palabra viene a proponernos levantarnos de nuevo. Y nos da una buena noticia, como Jesús le dio esa buena noticia a Bartimeo. Y es Jesús el que atraviesa los caminos de la historia. Por Jericó pasó por Jerusalén, e ir a Jerusalén significaba ir a la pasión. Cuando dice que va a Jerusalén es que va a la pasión, a eso va a Jerusalén. Había ido muchas veces a Jerusalén, pero en este relato es voy a la pasión. Y entonces es Jesús el que comparte nuestra debilidad, como nos recordaba la segunda lectura hoy. Y felices, dichosos nosotros si somos tocados por su anuncio. Si somos capaces de gritar como Bartimeo, también nosotros podemos gritar como él: Señor, ten compasión de mí. Ahora, sin embargo, Jesús hoy nos interpela, porque al final la palabra nos interpela aquí y ahora. Nos pregunta, ¿qué es lo que queremos de verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué le contestaríamos nosotros? Porque hoy nos está preguntando también, y bueno, ¿y qué quieres que haga por ti? Porque resulta que si nos cura, si nos hace ver, es un compromiso. Nuestra fe debe crecer entonces para abrirse a sus milagros. ¿Por qué está esperando que le pidamos? ¿Qué quieres que haga por ti? Debemos reconocer entonces a Jesús como el Señor. Él es la luz de nuestra vida. Es el que resplandece en nuestra oscuridad. El que quiere hacernos seres vivos, no pasivos en tiniebla y oscuridad. Él quiere levantarnos del abatimiento que a veces nos somete. Por eso verdaderamente Jesús es el camino. Nos traza la senda a nosotros que estamos exiliados en la tierra extranjera de la infelicidad. Porque no ser felices en nuestra vida es como a los israelitas, estar en tierra extranjera, como en el destierro de Babilonia. Ellos estaban en tierra extranjera, pero no solo físicamente, sino por estar lejos de Jerusalén, eran infelices. Por eso Jesús es camino para volver a la comunión con el Padre. Pero con todo esto es preciso pasar por la cruz, por la muerte de nosotros mismos. Porque cuando dice al final el Evangelio que Bartimeo, ya sanado, dice que comenzó a seguirlo por el camino. Pero ¿cuál era el camino? El camino era ir a Jerusalén, a la pasión, a la muerte. Por eso también nosotros estamos llamados a pasar por la cruz. Y la pregunta es si queremos ver de verdad.
porque para eso necesitamos seguir ese camino. Y Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Y lo que tenemos que pedirle hoy: Señor Jesús, ilumina los ojos de mi corazón, porque vemos con ojos nuevos. Cuando vemos con la luz de Cristo, vemos las cosas en su real dimensión. Vemos cómo es en realidad lo más importante. Y entonces así sabremos a qué esperanza nos ha llamado. Y el Señor nos dará la fuerza para recorrer el camino que conduce a esa esperanza. Vamos a pedir al Señor entonces que nos dé la luz de los ojos para entender las cosas que nos pasan, para salir de la incertidumbre, para salir de la tiniebla y poder ver donde otros no pueden ver. Porque la fe no es simplemente ver lo que no se ve, sino es ver donde otros no pueden ver, como no creen, ¿verdad? Y hoy vivimos tiempos de incredulidad. Entonces otros no pueden ver. Nosotros con la fe, si la pedimos al Señor, podremos ver. Vamos a pedir hoy especialmente en toda nuestra Eucaristía, como decía al inicio, por las misiones. Hoy es el tiempo preciso para rezar. Pensemos en las misiones adyentes, es decir, aquellas misiones donde pues tantos misioneros van a tierras donde todavía no se conoce a Jesús. Porque piensa uno, ya Jesús se conoce ahora con el internet, se conoce en todos lados. Pues no se conoce en todos lados todavía. Hay muchos lugares que no conocen a Jesús. Por eso tenemos que orar, tenemos que ofrendar también para sostener las misiones. Yo supe de una misión muy bonita hace años, unos compañeros sacerdotes que estudiamos en Roma, pues estábamos inquietos por ir a la misión. Ojalá que todos en un momento, aquí ya nos pasó la hora tal vez, pero cuando todavía uno está con más fuerza, más joven, que puede moverse, irse a otro lado y aprender otro idioma, ¿verdad? Porque por aquello de que el loro viejo no aprende a hablar. Entonces había un grupo de sacerdotes que se estaba preparando para la misión en Rusia. Acababa de pasar la caída del muro y Rusia empezaba a devolver las iglesias a los templos. Y entonces, yo en aquel entonces era obispo Monseñor Penados del Barrio. Y yo le pedí permiso para ir a la misión de Rusia. Y en lugar de Rusia me mandó a San Jerónimo, aquí en la zona 6. Pero mis compañeros, todavía algunos de ellos viven ahí, fueron a San Petersburgo. Y me contaban que les dieron, cuando llegaron, les dieron 3 templos. Uno era un establo, el otro estaba destruido y el otro había sido una discoteca. Y esos fueron los templos que recibieron ellos. Ya los reconstruyeron y la gente volvió a la fe. Y cuando llegaron la primera vez y los vieron de sacerdotes y todo, sobre todo las señoras mayores se ponían a llorar y le besaban las manos, porque tenían muchísimos años de no tener sacerdote, de no tener misa. Y entonces a ellos les contaban que los domingos iban en el caso con el lidia enseñado, con el pan de la palabra, iban al cementerio, dice, y se reunían alrededor de la tumba de su último párroco. Y rezaban todas las oraciones, las lecturas, uno preparaba la homilía, todos, ¿verdad? Y dice que alrededor de la tumba de su último párroco. Y cuando llegaba el momento de la consagración, todos se quedaban callados y se ponían a llorar, porque su párroco estaba ahí muerto, pues ya era el último que habían tenido, ¿verdad? Y entonces pues se volvió a hacer una misión y gracias a Dios, después de los años, han pasado ya 21 años y gracias a Dios pues ya ha florecido nuevamente la fe entre aquella gente que pues vivía un mundo ateo a la fuerza.
Por eso pidamos por tantos misioneros que por nuestra oración hoy seguro tal vez hay alguno que está desanimado, que está triste, que tiene nostalgia por su tierra. Si es guatemalteco está pensando en los tamales. Ahorita en estos días debe estar pensando en el fiambre. Y entonces pues para que el Señor los anime siempre, ¿verdad? Yo conozco varias familias que han ido de misión a otros países, ¿verdad? Conozco otra familia que fue, toda la familia con niños chiquitos se fueron a Brasil, a regiones inmensas donde pues no hay evangelizadores, pues porque son territorios muy grandes y muy poblados. Pero pidamos por todas las misiones en el mundo para que el Señor fortalezca a nuestros misioneros. Pidámosle especialmente a la Virgen entonces que nos ayude a mantenernos en esa actitud de caminar hacia Jerusalén, hacia el encuentro de la cruz donde está la vida. Que así sea. Amén. Nos ponemos en pie, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí creo. Decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y ahora suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Vamos a responder, escucha Señor nuestra oración. Escucha Señor nuestra oración. Por los que aún no han oído hablar de Jesús, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por los misioneros que anuncian la buena noticia de la salvación, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por la Iglesia de Cristo que sea una en el amor. Escucha Señor nuestra oración. Por los cristianos que dan testimonio de su fe, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por los que apoyan y cooperan la tarea misionera de la Iglesia desde sus sufrimientos, su plegaria y su contribución económica, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por los que apostamos por el Evangelio y tratamos de vivirlo, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Oh Dios, que te complaces en los limpios y sinceros de corazón, concédenos amarte con la verdad de nuestras obras, y así el mundo crea en ti y en tu enviado Jesucristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, cantamos el canto de ofertorio. Por los ríos que empiezan
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Piensa el cielo y la tierra de tu Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Silvia Dora Donis Pozuelos, de Cruz Felipe Uruán, de Juana Espinosa, de Irma Yolanda Contreras de Rodas, de Óscar Quevedo Puentes, de Victoria Yocute Chacón, de Juan Carlos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos alegramos en tu victoria y cantaremos alabanzas en el nombre de nuestro Dios.
Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y alcanzaré sanación, salvación y perdón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. Oración del Domum 2021. Señor, contigo he visto y oído que las cosas pueden ser diferentes, que el desánimo y el cansancio no tienen la última palabra, porque tú no abandonas a nadie al borde del camino. Contigo he visto y oído que tú vives y quieres que yo también viva, que eres bondad y misericordia, y que me envías a compartir este anuncio, el anuncio más hermoso, dejando brotar la alegría con la que inundas mi corazón. Señor, yo quiero ser amor en movimiento, como tú. Te lo ruego, pon en marcha al misionero de esperanza que llevo dentro, para que cuente lo que he visto y oído a todos mis hermanos del mundo. Amén. Oremos. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de despedirnos, quisiera invitarles a desayunar con magdalenas. Ahí se las lleva y las paga. Están disponibles, calientitas, recién salidas del horno. También está la pastoral social para la venta de fiambre, para con los fondos que se recogen podamos ayudar a más necesitados de nuestra comunidad. Y paulatinamente, he dicho, vamos a pasar del libro de enseñar hacia el pan de la palabra, que es el que vamos a usar formalmente en nuestra parroquia. Y entonces todavía tenemos ahí algunos libros de pan de la palabra para mayores y para los niños también, para rezar todos los días con la palabra de Dios. Les recuerdo que para la fiesta de Todos los Santos, 1 de noviembre, vamos a tener 2 misas a las 10 de la mañana y 6 de la tarde. Y el día de difuntos, como día de trabajo, tenemos a las 6 de la tarde. Para esos días podemos traer nuestras intenciones de difuntos. Los que deseen anotar difuntos en la salida también pueden pedir un sobre donde aparece por dentro una tarjetita donde ponen solo los nombres de sus difuntos y en el sobre la ofrenda. Pues el próximo domingo cuando vengan, pues dejan, aquí vamos a tener 2 canastitas, en una para las ofrendas y en la otra para que estén todos los nombres de los difuntos por los que pedimos. Esta semana voy a estar de retiro espiritual, entonces no vamos a tener misas durante la semana, va a estar abierta la iglesia, vamos a tener celebración de la palabra a las 6 de la tarde todos los días, de lunes a jueves. Y el jueves normalmente nuestra adoración eucarística. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanas, hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
el fruto